David Coulthard es recordado por ser uno de los buenos pilotos que compitieron en la máxima categoría pero que nunca ganaron un campeonato mundial. También por su carisma que hasta el día de hoy nos sigue mostrando cuando aparece en el paddock o en algún evento de Red Bull o alguna marca. Aunque también por sucesos como su infame roce con Schumacher en Bélgica 98, además de que fue el piloto que le dio sus primeras alegrías a Red Bull con aquel primer podio que consiguió en las calles de Monte Carlo. Esto y más te lo contamos aquí en las notas del Motorsport. David Coulthard nació un 27 de marzo de 1971 en Twickenham, Escocia. Su abuelo era realista y su padre, Duncan Coulthard, fue campeón escocés de karting, por lo que era inevitable que algún día David se involucrara en el deporte, y ese día llegó cuando cumplió 11 años, pues fue entonces que su padre le regaló su primer kart para que poco tiempo después David hiciera su debut. Y aunque el comienzo de su carrera no fue para nada bueno, Coulthard evidentemente lograría mejorar para después ganar el campeonato escocés durante 3 años consecutivos. En 1989, David dio el salto de los karts a los autos, compitiendo en la Junior Fórmula Ford 1600, categoría de la que salió ganando el premio de piloto joven del año entregado por McLaren y la revista Autosport. Esto le trajo consigo un test en el Fórmula 1 de McLaren al año siguiente. En 1991, el escocés corrió Fórmula 3 con el equipo de Paul Stewart, hijo del gran Sir Jackie Stewart, campeonato del que pudo haber salido campeón de no haber sido por un par de incidentes en las últimas carreras. Sin embargo, su rendimiento durante el año le alcanzó para ser subcampeón de la categoría justo por detrás de un tipo que tal vez conozcan. Su nombre era Rubens Barrichello. En el año del 92, Coulthard se mantuvo con el Paul Stewart Racing, pero subió a la Fórmula 3, donde calificó su experiencia como desmoralizante, aunque logró finalizar el año con 2 podios, además de que volvió a probar en Fórmula 1 pero esta vez con Benetton. 1993 significó un cambio de equipo para David, dejó atrás a Stewart para irse con los de Pacific Racing, consiguiendo una victoria y 3 podios para culminar la temporada detrás de Olivier Panis y Pedro Lamy, quienes más tarde también llegarían a la máxima categoría. Ese año, Coulthard también fue piloto probador de Williams en Fórmula 1, además de haber finalizado primero de su clase en las 24 horas de Le Mans, para que poco después el Jaguar en el que competía fuera descalificado y con ello su victoria eliminada. Al principios del 94, Coulthard firmó para volver a competir una temporada más en Fórmula 3000, pero la inesperada muerte de Senna abrió una oportunidad para él en el equipo, corriendo algunas fechas él y otras pocas Mansell en el segundo asiento de Williams. Pero cuando llegó el momento de que Frank decidiera quién acompañaría a Damon Hill en el 95, optó por el de Escocia. Su primera temporada completa en Fórmula 1 fue un poco agridulce, pues a pesar de que se llevó algunas poles y de haber conseguido su primera victoria en Portugal, también tuvo momentos bastante interesantes, diría yo. Uno de ellos fue cuando se llevó la pole en Monza, pero trompeó y se quedó fuera en la vuelta previa, y el otro fue cuando chocó en la entrada de los pits en Adelaida. Pero a pesar de esto, a David le alcanzó para ser tercero del campeonato y llamar a la atención de McLaren, quienes lo ficharían para el 96. Coulthard llegó al equipo inglés para acompañar a Mika Häkkinen. El equipo ya estaba en su segundo año con Mercedes como proveedor de motores, por lo que se puede decir que llegó a continuar con el desarrollo de aquella sociedad, consiguiendo 2 podios y terminando séptimo del campeonato al final del calendario. En 1997, las cosas mejoraron y el escocés se llevó la primera carrera del año, logrando así su primer triunfo con el equipo. Después sufrió una mala racha y solo logró ganar una vez más en Italia y finalizó el año con un segundo lugar en Jerez, carrera que pudo haber ganado, pero el equipo le pidió que dejara pasar a Häkkinen para que él ganara por primera vez en su carrera. Y es que, aunque el contrato de David decía que ambos pilotos estarían en igualdad de condiciones, Ron siempre puso por delante a Mika. Y es que lo mismo volvió a ocurrir en tan solo el primer Gran Premio de la temporada siguiente, pues tras un error del equipo, el finlandés hizo una parada innecesaria que dejó como líder a Coulthard, pero Ron una vez más lo hizo desacelerar para que Mika Häkkinen fuera el ganador. Al final del calendario, este último fue el campeón, seguido por Schumacher y después por David. La única victoria del escocés ese año fue en San Marino, pero el momento más recordado de aquel año, al menos a mi parecer, fue su choque con Michael Schumacher en el infame Gran Premio de Bélgica de 1998, el cual es considerado por muchos la carrera más caótica de la historia de la Fórmula 1. Dicho accidente ocurrió en la vuelta 25 del GP, cuando el Kaiser lideraba y buscaba superar al rezagado David Coulthard, maniobra que no salió como el de Ferrari esperaba y terminó con él impactando la parte trasera del McLaren. Posteriormente, cuando Schumacher llegó a su garaje, se bajó de su monoplaza y fue a encarar a Coulthard, diciéndole de una manera bastante ruda si estaba tratando de matarlo. Esa carrera terminaría con un 1-2 del equipo Jordan liderado por Damon Hill. Si quieres saber más sobre esa carrera, te recomiendo que veas mi video sobre la carrera de Ralf Schumacher, donde explico más a fondo de lo que pasó aquel día. En el 99, Häkkinen volvería a alzarse con el campeonato y Coulthard culminaría cuarto con una victoria en Inglaterra y otra en Spa.
A principios del 2000, David sobrevivió con pocas lesiones a un avionazo. Esto ocurrió mientras viajaba en su jet privado, aunque desafortunadamente sus dos pilotos sí fallecieron en el accidente. Y a pesar de haber tenido una muy buena primera mitad de temporada, poco a poco fue perdiendo ritmo y una vez más fue vencido por Häkkinen y Schumacher. En 2001, Coulthard finalmente venció a Mika, con 2 victorias en el año y terminando como subcampeón. 2002 significó la salida del finlandés del equipo para ser reemplazado por otro, pero que en esta ocasión se apellidaba Räikkönen. Sin embargo, también lo venció y ganó una sola vez en la temporada. 2003 también fue para él un año sin mucha pena ni gloria, pues solo ganó en Australia y quedó muy atrás de su compañero, quien fue subcampeón perdiendo el título por 2 puntos contra Schumacher. En 2004 no pudo siquiera subirse al podio y Räikkönen lo volvió a batir, pero Coulthard ya no regresó a McLaren y fue Montoya quien ocupó su lugar. Red Bull sería la siguiente parada en su carrera, y aunque el monoplaza de los austríacos no estaba a la altura de competir por podios ni primeros lugares, Coulthard logró hacer un buen trabajo para terminar 12avo de la tabla y vencer a su compañero Christian Klein por buena diferencia. En 2006, Coulthard volvería a tener un año a la altura del auto, pero le daría a Red Bull su primer podio, esto en el Principado de Mónaco, suceso que nos regaló el icónico momento de Christian Horner saltando a la piscina con la capa de Superman. En 2007 y 2008 tendría muy poco éxito, eso sí con Mark Webber como nuevo coequipero, pero un podio en Montreal fue su mejor resultado. Y Brasil, al ser la última fecha del campeonato 2008, marcaría el final de su carrera, aunque esto de una manera un tanto injusta, ya que se quedó eliminado en la vuelta 1 tras un contacto con Nico Rosberg. Sebastian Vettel fue el encargado de tomar su lugar en Red Bull tras su retiro del Gran Circo. Después de la Fórmula 1, el escocés se mantuvo presente no solo en el automovilismo, sino que también en la máxima categoría, siendo embajador de Red Bull y otras marcas, así como participando en muchos eventos de la Fórmula 1 como entrevistador o también como piloto. Esa fue la carrera de David Coulthard. Si te gustó, deja tu like y suscríbete.